En Contexto Piso I, Carlos Penalos, acompáñenos como siempre con sus preguntas y comentarios, además de nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606. Nuestro primer invitado, Luis Vicente León, con nosotros en estudio, presidente de Datanálisis. Siempre un gusto que esté con nosotros acá, porque con Luis Vicente León siempre hablamos de la percepción de la gente respecto a estos temas, y fuera del aire decíamos que en Venezuela la dinámica política y de la opinión pública es muy cambiante. Hablábamos de las primarias hace unos días, hasta ahora de la detención de dirigentes sindicales, ahora del tema de la Cruz Roja, pero los problemas del ciudadano siguen allí de fondo, ¿no? Y quisiéramos comenzar por allí. Los temas que hoy están afectando al ciudadano, por ejemplo, el tema salarial, todos estos temas que de alguna manera no figuran dentro de la agenda de los discursos políticos, hoy cómo están respecto a la primaria, respecto a los escenarios electorales que se nos vienen. Mira, si tú te metes en redes sociales, parece que el único interés que tuviera la sociedad venezolana es ir a votar en una elección primaria o incluso en una elección presidencial, escoger candidatos. Es decir, el debate político inunda básicamente la comunicación, sobre todo la comunicación en medios y redes. La verdad es que nosotros acabamos de terminar la última encuesta nacional y el tema de política sigue todavía muy desconectado en el interés de la población. Te aparece en una posición que nunca es superior a la sexta o el sexto nivel. Tú tienes la gente más preocupada por su incapacidad de comprar productos, por un salario muy afectado, por los problemas de infraestructura, por el incremento de los problemas de combustible otra vez en el interior del país. O sea, esos son los elementos que realmente preocupan a la población venezolana. Yo entiendo que en el debate político alguien te puede decir, bueno, pero todo eso solo se puede resolver si se resuelve el problema político, o si ganamos en 2024. Y probablemente coincido en la necesidad de producir cambios, que también es verdad que la mayoría de la población quiere. Porque cuando tú le preguntas, estamos hablando de que más del 70% de la población venezolana quiere un cambio político. Por lo tanto, eso existe, pero no es el tema que le quita el sueño. ¿Y por qué no es el tema? En red, porque obviamente los candidatos, los partidos, claro, o sea, obviamente lo buscan de posicionar. Lo estimulan, ¿no? Y tienen redes, y pues ponen posiciones, y además hay un interés particular de la gente que está más conectada en Twitter, etcétera. Pero en realidad, la gente quiere cambio, pero no cree que ese cambio se va a producir. Y ahí está el primer cortocircuito importante. Si más del 70% de la población quiere cambio, pero menos de 13% de los venezolanos creen que ese cambio se puede producir en los próximos 24 meses. Entonces, claro, si tú no crees que el cambio se puede producir, entonces, ¿qué pasa en tu mente naturalmente? Que tú te mueves hacia aquellas cosas que tú crees que tú sí puedes resolver. Que sí puedes resolver, que están a tu alcance la resolución. O que tú puedes presionar para que se resuelvan. Por ejemplo, el tema más importante del interés nacional hoy, sin duda, es inflación, salario, o sea, inflación, ingreso, la capacidad de comprar. Ahí está lo que realmente le preocupa, le quita el sueño al venezolano. Es decir, que la gente no está hablando de la primaria. No. ¿En qué lugar está? Mira, hablamos de la política en el sexto lugar, ¿pero eso engloba la primaria o podemos hacer un renglón? Eso incluye la primaria. Mira, obviamente que a diferencia de hace apenas 2 meses o 3 meses, la gente empieza a saber que hay una elección primaria. Eso, en la medida en que tú te acercas a un evento electoral, por supuesto que aumenta su exposición, y eso probablemente en la medida en que te acerques aún más puede incrementarse. Eso es cierto. Y tú podrías estar estimando que la elección primaria, si ocurre, que tampoco es un evento que estamos seguros que puede ocurrir, pero si la primaria ocurriera, tú tienes en reporte de encuestas cerca de 16% de los electores inscritos te dicen que estarían dispuestos a participar en una elección primaria. Pero si tú modelas esa data en función de lo que realmente ocurre con los niveles de intensidad, muy dispuesto y algo dispuesto a votar, tú podrías estimar que en esa elección podría estar participando en el entorno del 8 a 10% de los electores inscritos. Estamos hablando más o menos de 1.900.000 personas. Sí, un poquito, sí, en el entorno de 2 millones, 2 millones y medio de personas. Eso es en un evento, digamos, abierto, que tengas suficientes centros de votación,
que no hay conflictividad, que no es bloqueado por el gobierno, que no hay unas amenazas concretas, que con unas condiciones básicas, la participación es una participación que no es el evento presidencial, que por supuesto va a tener una participación superior, que además es normal, no se refiere a cualquiera, pero puede tener una participación significativa. Yo no diría que esto es un evento secundario. El problema de la primaria no va a ser ese. Es decir, el problema de la primaria son más bien dos problemas fundamentales. El primero, que tú puedas llegar a ese evento y que pasen dos cosas. Que en realidad la organización de la primaria se pueda cumplir, porque una cosa es que tú digas que ya están listos, que vamos a desplegar 5.000 mesas, a los 4.000, a no sé cuánto. O sea, que tú lo puedas ¿Dónde van a estar esas mesas? Exacto. Que tú puedas operacionalizar ese proceso es un primer problema. Y yo creo que la Comisión Nacional de Primaria ha hecho un esfuerzo importantísimo para lograr que la primaria sea un evento lo más masivo posible. O sea, que esto no es un problema de la Comisión Nacional de Primaria, es un problema de las condiciones o de las características. Porque si tú no tienes al Consejo Nacional Electoral detrás, tú tienes dos problemas que ya la Comisión Nacional de Primaria había evaluado cuando había decidido al principio que era con el Consejo Nacional Electoral. Ellos no fueron los que decidieron no hacerlo, simplemente las circunstancias lo llevaron ahí, pero cuando lo habían evaluado, habían dicho que no valía la pena hacerlo sin el Consejo Nacional Electoral porque no puede garantizar los colegios, la universidad, y un montón de otros lugares que tradicionalmente el Consejo Nacional Electoral cuenta con ellos. Lo segundo, que tampoco cuenta, es con el Plan República. No. Y la gente cree que eso es como soplar y hacer botella. O sea, mover 1,5 millones, 2,5 millones de personas. Es decir, en todo el país. Necesita protección, necesita seguridad. Es decir, no es tan simple. No es solo para que no se roben un voto en una urna. Es porque el proceso va a ser un proceso complejo. Claro. Si tú, y el despliegue logístico de todo el material para todo el país. Yo rechazo abiertamente la violencia política. Y lo he dicho de todas las maneras posibles. Como también he dicho de todas las maneras posibles que rechazo las inhabilitaciones políticas porque las considero inconstitucionales e ilegales. Es decir, yo no estoy hablando desde la perspectiva de que yo crea que esos elementos son elementos decentes. Eso no es decente ni presentable desde el punto de vista democrático o en un país que se supone es un país democrático. Es decir, eso no es presentable. Pero eso tiene que ver con el elemento empírico. El elemento empírico es que los inhabilitados, aunque sea inconstitucional e ilegal, no se van a poder inscribir para participar en la elección presidencial. Eso no va a pasar. Ya lo vimos en Barinas. Empíricamente no va a ocurrir. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú puedes decir, no, es inconstitucional y el pueblo es el que la habilita. O sea, qué chévere, suena muy bonito, pero en la práctica el pueblo no es el que te inscribe en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, que no, el pueblo se va a levantar como Hulk para defender. Ok, eso es un discurso que ha ocurrido varias veces en el pasado y el resultado ha sido desastroso. Por lo tanto, ahí tú tienes un problema que yo rechazo. Es decir, rechazo en el origen, pero entiendo que empíricamente tú vas a tener que prepararte para algo. Y ahí está el segundo problema importante de la primaria, que la primaria tiene como favorito una candidata que está inhabilitada y es favorita. No le quita la fuerza y la preferencia de la población. La preferencia de la población es en este momento mayoritaria, que no era cuando vinimos a conversar la vez pasada, claro, donde todos eran chiquiticos y estaban más o menos parejos. Hoy no. Luis Vicente León decía era una pelea de liliputienses. Bueno, hoy no. Hoy no es así. No, le creció una enana. Nos toca hacer una pausa y al regreso precisamente revisemos ese número. ¿Cómo está hoy? Porque la inhabilitación no pesa ante la opinión pública. ¿Cómo lo están evaluando desde Data-Análisis o cómo lo han podido recopilar que de alguna manera está impactando estos temas? Y el resto de los candidatos, porque estamos viendo una campaña que si bien existe tal vez ante la opinión pública este favoritismo,
han surgido nuevos candidatos, que la campaña de la última vez que conversamos de esa pelea de enanos que nos detallaba Luis Vicente León, hoy están en la calle, hoy están recorriendo el país. ¿Quién está de alguna manera viéndose favorecido por el trabajo que se está haciendo? Lo conversamos al regreso con nuestro invitado, también leemos sus comentarios en redes sociales, @encontexto, soy @Carlos Peñalosa y el WhatsApp 0412-700-7606.